Hola amigos y amigas de El Intermedio. Estamos en nuestro episodio de cierre de temporada y estamos muy felices de tener en este último episodio a la maestra, nuestra muy admirada y querida maestra Julia Bartley del Odin Theatret, que hace poco el Odin Theatret celebró sus 50 años. Este año están celebrando, 50 y están celebrando 54, si no me equivoco, este año. 56. 56 años, sí. Nacen en el 64, entonces. Sí. Sí. Y bueno, pues esta segunda temporada ha sido, como saben ustedes, amigos y amigas que nos ven, de entrevistas. Estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, para todo México, para Latinoamérica y para todo el mundo. Y bueno, cerramos con esta entrevista que la maestra Julia, pues le agradecemos que nos dé un poco de su tiempo en una agenda apretada, supongo que debe tener. Y bueno, estamos aquí, la maestra está en Dinamarca, ¿verdad, maestra? Sí, estoy en mi casa, en el medio del bosque, en Dinamarca, sí. Es en Holstebro, maestra, en Holstebro, su casa o cercano. Es en otro pueblo cerca de Holstebro, se llama Vinnerup, pero es cerca. Ok, bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, aunque sea de manera virtual. Y pues quisiéramos empezar esta entrevista, maestra, preguntándole sobre su vida antes del teatro. Todos la conocemos pues por su trabajo en el teatro y en la gestión cultural. Y quisiera, perdón, disculpen, se me olvida leer la reseña de la maestra Julia Bartley, disculpen, voy a comenzar con esta reseña. ¿Me hace un poquito más grande, por favor? Bueno, Julia Bartley nace en 1954 en Londres, Gran Bretaña. A la edad de 3 años se trasladó a Milán, Italia, donde hizo sus estudios, incluyendo los de filosofía en la Universidad de Milán. Y en esta misma ciudad de Milán trabajó con el Teatro del Drago, que es Teatro del Dragón, me imagino, Centros Sociales Santa Marta y Círculo La Comuna. En 1976 se unió al Odin Theatret. La maestra ha sintetizado su experiencia en 4 demostraciones de trabajo: El eco del silencio, El hermano muerto, Texto, acción, Las relaciones y La alfombra voladora. Desde 1999 ha participado de 1990, perdón, ha participado en la concepción y organización de la ISTA, Escuela Internacional de Antropología Teatral, y de la Universidad del Teatro Eurasiano, ambas dirigidas por Eugenio Barba. Desde sus inicios en 1986 ha participado activamente en el Magdalena Project, una red de mujeres en el teatro contemporáneo. También fue directora artística del Festival Internacional de Transit en Holstebro, Dinamarca, que es la ciudad sede del Odin Theatret, y editora de Open Page, una revista dedicada al trabajo de la mujer en el teatro. En el marco de Magdalena Project, Julia también participa en el proyecto colaborativo Mujeres de Ojos Grandes, que se ha realizado en Dinamarca y Cuba. En relación con las producciones interculturales del Odin Theatret y Festuche en Holstebro, ha tenido una colaboración pedagógica con grupos de jóvenes actores tanto en Dinamarca como en el extranjero. Y bueno, ahora sí, maestra, usted nació en Inglaterra, pero a muy temprana edad, muy chiquitita, me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela en Italia, en Milán, en la escuela primaria para niños, siempre me decían que escribía muy bien, considerando que yo era inglesa. Y cuando estaba en Inglaterra, porque viajaba bastante a Inglaterra durante las vacaciones para visitar a los abuelos, también era como una extranjera en este país, porque normalmente vivía en Italia, entonces toda la relación con la comida, los amigos, la manera de comportarme era mucho más italiano que inglés. Entonces es como si en cada lugar que me encuentro soy extranjera. Pero esto no es algo que se vive con tristeza, se puede vivir esto con gran alegría. Y creo que para mí fue esto, como estar en Italia, estaba en Milán, que es una ciudad del norte donde uno puede ir muy fácilmente a la montaña, al mar, y después toda la vida del campo,
que hice cuando visitaba a mis abuelos en Inglaterra. Y creo que he vivido lo mejor de los dos países, pero mi identidad se formó en las escuelas italianas. Entonces, creo que el idioma que hablo mejor es el italiano. Pero creo, ¿no? Porque cuando hablo con los amigos italianos y me preguntan, ¿cómo aprendiste también el italiano? Y digo que hice todas las escuelas allá, entonces no están tan seguros que hablo bien. De la otra parte, cuando estoy en Inglaterra y saben que tengo un pasaporte inglés, me miran de manera bastante extraña porque no tengo la manera de hablar inglés como la gente que vive allá. Tengo como otro acento. Bien, en Inglaterra los jóvenes, los niños van mucho a los colegios, o sea, en lugares, escuelas donde uno se queda también para vivir, mientras que en Italia no, en Italia las escuelas son más a mediodía y después uno está en casa, tiene muchas tareas que hacer en casa, pero pude pasar mi juventud con mucha más libertad, creo, en Italia de lo que habría pasado si estuviese en Inglaterra. Okay. Y un proceso similar sucedió, bueno, ya en su etapa adulta, cuando se muda a vivir a Dinamarca, cuando entra al Odeon Theatre, supongo, Sí. hablando también como de adaptación cultural, ¿cómo fue ese proceso? Creo que el hecho de estar con el Odeon Theatre no es lo mismo que decir que vivo en Dinamarca, porque es como si hay una cultura del grupo de teatro que es muy diferente de la cultura que uno normalmente encuentra en el país, Dinamarca. Y pienso que reconocí este grupo como el lugar donde yo creía poder estar, justamente porque es un grupo de extranjeros. También los daneses que hacen parte del grupo son personas que no pertenecen exactamente en la comunidad donde ellos nacieron. Son siempre personas que viven un poco al lado, como si tienen otras necesidades. Entonces, reconozco en el Odeon como mi casa de extranjeros y personas que vienen también de todo el mundo. Tenemos ahora actores que vienen de Canadá, de Chile, personas que vienen de Argentina, de Sri Lanka, de Italia, y de Dinamarca, de Noruega. El grupo empezó en Noruega y después se trasladó a Dinamarca. Entonces, toda esta mezcla cultural existe en nosotros, pero también esta necesidad de construir una cultura que pertenece al grupo de teatro que somos. En ese sentido, me parece, tengo la impresión que el Odeon Theatre se ha preocupado mucho por generar de trabajar con la comunidad en Osterbrø, que es el pueblo donde es la sede del Odeon, en Dinamarca, sí. Pues con festivales que van hacia la comunidad e incluso hacia el fortalecimiento de una identidad comunitaria. ¿Nos pudiera hablar un poco de eso, adelantándonos un poquito, porque ahorita quisiera regresar a sus inicios en el Odeon, pero hablar de estos festivales como Festuchi, y de ese trabajo que hacen? Sí, festuque, festu, si lo dices en danés. Okay. Quiere decir semana de fiesta. Y en realidad esto fue un festival que empezamos para celebrar los 25 años del Odeon Theatre. Y para celebrar queremos decir gracias a la ciudad que acogió este grupo de extranjeros, porque era un grupo que venía de Noruega. Entonces, organizamos como intervenciones, espectáculos, pasacalles, encuentros
en todas las instituciones de la ciudad, colaborando con ellos, justamente para decir, el Odin Theater pertenece a ustedes y gracias por acogernos en la ciudad. Holstebro es una ciudad, ahora sé que para ustedes una ciudad que tiene solo 25,000 habitantes es tal vez un pueblo, es muy pequeña. Pero en una ciudad también tan pequeña sabemos que existen muchas culturas. Entonces es importante cuando uno trabaja con la comunidad saber que, por ejemplo, los niños que van a una escuela literaria, de estudios literarios, es muy diferente de niños que van a una escuela de estudios científicos. Personas que trabajan en una fábrica son diferentes de personas que trabajan en una oficina o que trabajan en el campo. Personas que trabajan en una fábrica grande tienen una relación cultural diferente que personas que trabajan en una fábrica pequeña con solo 10 o 15 personas. Entonces, cuando trabajamos con este festival, lo que intentamos hacer es poner en visión toda la ciudad. Entonces, cómo dar a la posibilidad de todos estos aspectos diferentes de la identidad de la comunidad, de mostrarse, de verse, de intercambiar. Y lo hacemos con todas las organizaciones de la ciudad, los grupos, las personas también individuales, tratando de poner en visión lo que saben hacer. Esto puede ser, por ejemplo, cuando hicimos uno que era dedicado al tema de los matrimonios mixtos, pedimos a todas las panaderías de la ciudad de construir una enorme torta en la plaza principal. El alcalde de la ciudad salió de la torta para hacer el discurso de apertura y después distribuyó pedazos de torta para todos los matrimonios mixtos, o sea, matrimonios de personas de nacionalidades diferentes que existían en la ciudad. Hemos hecho muchas actividades también con el ejército, con la policía, con los bomberos, y me acuerdo en particular durante una de las primeras festuque que utilizamos el techo de un supermercado y en este techo construimos un enorme barco, de verdad. Y durante la construcción, cada 4 horas, presentamos algo espectacular. Y, por ejemplo, hubo los bomberos que lavaron el techo, este espacio con su espuma. Después había un grupo de gente que va en motocicleta, rockeros, que vinieron y hicieron como una especie de concierto con el sonido de la motocicleta, ¿no? Con el brum, 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 que pueden hacer como ritmos. Pararon y había un niño que vino de la escuela de música que tocaba el violín. O hicimos también, por ejemplo, para los matrimonios mixtos, un concurso del perro bastardo más bonito, o los niños de las escuelas que inventaron animales hechos por 2 animales. Entonces había el dilo, elefante cocodrilo, ¿no? Que inventaban todos animales así. Hemos hecho grandes espectáculos, por ejemplo, en la laguna que hay, donde personas que van abajo del agua transportaban grandes estatuas que estaban cubiertos con papier maché,
con máscaras hechas por los estudiantes de la escuela. Después venían a la orilla de la laguna y después transportamos todo esto con un pasacalle hacia la ciudad, quemamos las máscaras y después transportamos las esculturas. El último festuque tuvimos la presencia de un grupo de Marseille, de Francia, que es el Teatro de Centaure, que trabajan con caballos. Y construimos en la plaza principal de la ciudad un pueblo de centauros, o sea, de caballos y humanos. Y en frente de la iglesia, en frente de la municipalidad, había estos box donde viven los caballos, había caravanas donde vivían los humanos y una grande pista donde se hacían los espectáculos. Y era fantástico ver cómo las personas podían relacionarse con los animales de manera totalmente inusual. En una ciudad normalmente no se ven los caballos dentro de la ciudad. Y también todas las personas que trabajaban en la alcaldía nos decían que no lograban trabajar porque siempre estaban interesados a ver lo que pasaba afuera de sus ventanas. Entonces es una transformación de la ciudad, de una parte, porque tratamos de crear todas las situaciones inusuales, pero al mismo tiempo es valorar lo que la ciudad tiene. Entonces, mostrar lo que los niños son capaces de hacer, de saltar, jugar, ir en los árboles, o mostrar los viejos de la casa de viejos que pueden hacer sus bailes, tal vez en una silla de rueda, pero todavía saben los bailes o pueden cantar. Hicimos el centauro, entró en la iglesia, hicimos todo un concierto en la iglesia donde el pastor, porque es una iglesia protestante, leía algunos de sus poemas favoritos, y después había cantos y música, y también el pastor hizo la bendición del centauro, o sea, del caballo en la iglesia. Y son todas imágenes que después quedan en la memoria de la ciudad, de las personas que viven en Holstebro, y que hacen que vienen siempre más y más personas a los eventos, a los espectáculos. Teníamos que hacer la festuque ahora en junio y tuvimos que suspender por la pandemia, y ahora está programada para el próximo año, en junio siempre. Vamos a ver si logramos hacerlo. Ojalá. Ojalá y estemos ya en condiciones o en Dinamarca, o bueno, esperemos que en todo el mundo estemos en condiciones para poder tener una vida pues similar a lo que había antes. Quién sabe si sea igual, pero al menos lo más parecida para poder tener estos encuentros nuevamente. Maestra, bueno, quisiera regresar a sus inicios en el Odin y que nos platicara sobre su primer encuentro con el Odin Teatret y cómo es que usted decide quedarse ahí, o más bien, pues sí, cómo es que usted entra al Odin Teatret y qué es lo que definitivamente le llamó la atención o le conectó del trabajo del grupo. Yo estaba en Milán, trabajaba en una casa ocupada, y en esta casa teníamos como una escuela de cine, de pintura y también de teatro. Y yo era una de las responsables de esta escuela de teatro. Había maestros que venían de otros grupos, había gente del Teatro del Sole, que era un grupo que trabajaba mucho con niños,
Habían algunos que habían hecho parte de la Comuna Baires, que era un grupo argentino que había emigrado a Italia por la dictadura en Argentina. Y cuando el Odeon Theater vino de gira a Milán, pedimos a uno de los actores, y fue Torger Vettel, de venir a dar un taller. Entonces yo participé de este taller y después organizamos también un trueque con el Odeon Theater en una iglesia ¿cómo se dice? Desconsacrada. Okay. Y después pedí si yo podía ir a Dinamarca un periodo, pensaba 3 meses, porque mi idea era que iba, aprendía todo y después volvía a mi grupo a Milán. Y cuando llegué en el Odin, lo que me di cuenta casi de inmediato era que yo no sabía nada. O sea, todo lo que yo había hecho antes como persona responsable, con todos mis ideales políticos y con todo mi entusiasmo juvenil y con el empeño también, el compromiso hacia este trabajo, en realidad era como si estaba baseado solo en ideas y no en la capacidad real de hacer acciones, de accionar. Entonces era imposible para mí volver, porque hasta que tú no sabes de no saber, puedes continuar, pero cuando sabes que no sabes, no puedes mentir, no puedes como construir castillos en el aire sin una base. Entonces era como una situación muy difícil, no podía volver, pero al mismo tiempo no era aceptada en el Odeon Theater. Eugenio Barba como director no necesitaba nuevos actores y ya tenía toda la gente que necesitaba en el grupo. Pero en este momento había algunos de los actores del grupo que querían lo mismo, trabajar con personas jóvenes. Una era Iben, que tenía 3 alumnos, que después se quedaron solo 2. Y Tage Larsen también tenía un alumno. Y yo pedí a Tage si podía trabajar con él, quedándome más tiempo. Entonces era un sistema que llamamos de adopción, o sea que los actores más ancianos podían adoptar jóvenes. Esto quería decir que eran responsables de todo, no solo de la pedagogía, del trabajo en sala, del entrenamiento, sino también de la economía, de donde se vivía, de todos los aspectos. Y yo me quedé trabajando con Tage junto con Francis Pardaillan, que era el otro alumno, y en un momento hubo como un momento de crisis en el Odeon Theater y Eugenio decidió que el grupo se disolviera durante 3 meses y los actores tenían que viajar en diferentes partes del mundo. A la vuelta, cuando volvimos los actores del Odeon y los alumnos adoptados, mostramos todo el trabajo que habíamos hecho durante estos 3 meses y ahí Eugenio dijo, ahora todos hacen parte del Odeon Theater y los adoptados eran como alumnos oficiales del grupo. Esto fue en el 76 y después en el 77. Y de ahí empezamos a trabajar a 2 espectáculos del grupo, El Millón y Cenizas de Brecht, en el cual participé como actriz. Y después fue en el
1983, cuando se decidió hacer otro espectáculo que era el Evangelio de Oxyrhynchus, donde yo estaba como en una crisis personal y también me preguntaba, ¿no? ¿Me voy? ¿Me quedo? Pero era como la necesidad de hacer otro espectáculo con el grupo, porque en el primer espectáculo uno no tiene autonomía como actor. Es como si tú haces mucho de lo que el director te pone en forma. Y quería ver qué pasaba con un segundo espectáculo. Y después el segundo vino el tercero y ahora son muchos más y todavía estoy ahí aprendiendo siempre. Wow, pues yo ya he tenido el honor de escuchar esa historia y cada vez que lo escucho así, bueno, esta vez que lo puedo volver a escuchar de sus labios es como, pues es motivante, inspirador. Y hablando de los espectáculos, ¿nos pudiera hablar yo sé que cada espectáculo es diferente y que con los años supongo que han cambiado las formas y las necesidades y todas estas cuestiones, pero ¿pudiera usted hablarnos, al menos en general, cómo se concibe un espectáculo de Loading Theatre y cómo puede llevarse a cabo, o cómo es el proceso de creación? A lo mejor separando un poco que hay espectáculos que son de toda la compañía y hay espectáculos que son donde participan solo algunos actores y actrices, ¿no? Sí, los primeros espectáculos de Loading empezaron a partir de un texto. O sea, el proceso de creación era a partir del texto, pero inmediatamente era como si la manera de trabajar era diferente porque normalmente en un teatro uno decide de tomar un texto, de ponerlo en escena y se eligen los actores en relación a los papeles que hay en este texto. Mientras con el Loading el grupo existe, o sea, los actores son los que son, y en el primer texto, por ejemplo, había mucho más personajes y había solo 4 actores. Entonces, inmediatamente el texto se cambia para poder adaptarse a la realidad del grupo, de los 4 actores que habían. Después pasó que fue después del tercer espectáculo, para el cuarto espectáculo, el texto que habían pedido, que era siempre de autores contemporáneos, el primero era de Noruega, los otros 2 de Dinamarca. El texto que llegó no funcionaba, no estimulaba el grupo, y mientras que esperaban para otro texto, que pero también cuando llegó no funcionaba, empezaron a hacer improvisaciones alrededor de un tema que se volvió la vida y la obra de Dostoyevsky. Entonces, con este espectáculo, el grupo empezó a hablar no en un idioma que existe, sino en un ruso inventado. Los sonidos parecían ruso, pero los rusos no podían entender lo que estaban diciendo. Y este espectáculo abrió una manera fue Minfelsus, la casa del padre, una manera de trabajar completamente diferente, que estaba basado en las improvisaciones de los actores como reacción a temas que Eugenio podía dar. El problema para Eugenio como director era que si antes con los textos existía como una estructura, una historia a seguir, después no había una historia como punto de salida
sino había temas, imágenes, y mucho del trabajo de los ensayos es cómo lograr juntar estas improvisaciones o materiales de los actores para poder tener como una coherencia en el momento de presentar el espectáculo al final. Luego, pienso que viene, después de varios espectáculos, la tarea es cómo lograr cambiar, cómo darnos dificultades, cómo tener puntos de salida que nos obligan a encontrar nuevos caminos. Con Mitos fue que hicimos en el 98, fue, por ejemplo, el espacio. Eugenio con uno de los actores y con un escenógrafo preparó un espacio que era un jardín zen de pequeñas piedras, con algunas piedras más grandes. Y me acuerdo que cuando entramos con los actores y Eugenio nos pidió de movernos en este espacio, era como si el espacio rechazaba los actores, porque hacíamos mucho ruido, arruinamos la perfección de este espacio. Entonces, toda la construcción del espectáculo fue esta pelea entre la presencia de los actores y el espacio que existía. Después tuvimos con El sueño de Andersen. Eugenio pidió a todos los actores de preparar una hora de espectáculo unipersonal. Era como si cada uno de nosotros tenía que preparar un espectáculo basado en algunos temas que eran la diáspora africana, era Casa de Viejos y cuentos de Hans Christian Andersen. Y cada uno de los actores tenía que poner en escena también un cuento de Hans Christian Andersen con los otros actores. Okay. O sea que antes que Eugenio trabajó con nosotros, ya teníamos como 24 horas de material. Y el proceso fue de reducir, y de verdad es como una sopa con muchísima agua que tú reduces hasta que te queda un cuadratito de bullón. Entonces, de las 24 horas se volvió como solo una hora. Pero este proceso también fue bastante duro para los actores porque habíamos trabajado muchísimo y casi todo el material que habíamos preparado fue eliminado del montaje final. Entonces, con el próximo espectáculo, que fue La vida crónica, Eugenio decidió, no, vamos a empezar todos juntos en la sala y ha dado un tema de improvisación o de preparar de escenas también con los otros actores que hicimos todos juntos. Siempre hay como otro elemento que transforma el proceso, que son personas nuevas que vienen en el grupo. En El sueño de Andersen, por ejemplo, Augusto Mulú era un actor afro-brasilero que había participado en muchas de las sesiones de la ISTA, se integró en el grupo y él era más bailarín que actor. Entonces, daba como un desafío trabajar con él, como encontrar un lenguaje común. En La vida crónica entró Sofía Monsalve, que era una actriz muy, muy joven. Tenía 18 años cuando entró en el grupo y enfrentándose con todos los actores que ya tenían tantos años de experiencia y cómo encontrar un lenguaje común también ahí. Y en el último espectáculo del grupo, que es El árbol, tenemos una cantante, Baul, de la India, Parvati Baul, y un
actor de Bali, Iwayan Bawa, que también son personas que han participado de la ISTA y con los cuales es posible trabajar, pero de nuevo es como si se encuentran géneros de teatro bastante diferentes y cómo integrarlos en un espectáculo que tiene que tener una coherencia para el espectador. Después me preguntaste sobre los unipersonales o los espectáculos con menos actores. Esto pienso que es también una consecuencia de los procesos de los espectáculos de grupo, porque tanto del material es eliminado y este material muchas veces quiere continuar a vivir. Mi primer unipersonal, El Castillo de Hostebro, yo lo hice al inicio como una demostración de trabajo porque tenía que ir a un festival del Magdalena Project en Noruega, entonces tenía que llevar algo sola. Entonces junté escenas que pertenecían a viejos espectáculos y después era como si este material decidió volverse espectáculo. No era algo que yo quise, sino era el material mismo que decide. Las mariposas de Doña Música, que es otro unipersonal, era porque el personaje de Doña Música quería continuar a vivir después que el espectáculo del grupo Caosmos se terminó. Entonces, de nuevo, era como una fuerza que decide por sí. Después he hecho Ave María, que es un espectáculo que mostré ahora en enero. Estuve en la Ciudad de México, el distrito, sí. Mostrado. Sí. Y es un espectáculo donde el personaje de Mr. Peanut, que es el personaje de la muerte, está presente con sus varias transformaciones. Hay otros actores también que han hecho unipersonales o espectáculos con menos actores, y es siempre en el proceso es como si estos espectáculos parten de los actores y después el genio entra en la parte, en la fase final del trabajo. Mientras que los espectáculos de grupo, hay algunos que parten de imágenes, ideas de Eugenio, otros que parten de necesidades materiales de los actores. Y después es sí, el proceso es muy largo, entonces tener que contarlo, habría que vivirlo. Ok. Y hablando de estos procesos, todo esto que nos platica, maestra, y a mí en lo personal siempre me ha parecido, y es muy evidente, que el Odin tiene una clara tendencia, orgánica tendencia hacia organizar su conocimiento y su trabajo de manera pedagógica. Y bueno, con los años han ido evolucionando todo esto. En Grupo Nora ha sido testigo de cerca de esto. Nuestro primer encuentro fue hace ya 10 años, ese 2010 para nosotros pues es un año muy importante porque es el año en el que es nuestra fundación oficial, digamos, y es cuando tenemos un primer contacto con el Odin Theatret y que nos sucede algo similar a lo que a usted le sucede, de que se da uno cuenta que pues que no, que solo anda divagando precisamente en ideas o en ciertas nociones del teatro, pero al estar en encuentro con un grupo que define así de manera tan clara y pedagógica su forma de trabajo, pues es que uno tiene un descubrimiento que le cambia la vida, ¿no? No nada más la percepción del teatro, sino la percepción en general de la vida y de cómo nos organizamos los seres humanos para hacer cualquier cosa. Entonces, hablando de pedagogía, pues, ¿cómo ha sido esta experiencia de los encuentros con jóvenes o no jóvenes y no jóvenes creadores de todo el mundo en encuentros como, por ejemplo, Odin Week Festival o otros encuentros que se dan en el marco de las actividades del Odin Theatre?
creo que el inicio del Odin marca mucho nuestra manera de trabajar con pedagogía, con la enseñanza, cómo pasar nuestra experiencia, porque el Odin se forma con actores que fueron rechazados por la escuela de teatro. Entonces, desde el inicio tuvieron que como inventar cómo lograr tener conocimientos, técnicas, cómo aprender. Y de una parte fue dando responsabilidades a estos jóvenes que no sabían, pero tenían que hacer como si sabían. Por ejemplo, había uno de los jóvenes que era bueno en hacer acrobacia en la escuela, entonces él se volvió como la persona que pasaba ejercicios de biomecánica, lo llamaban, sin saber qué era la biomecánica. O otra que había hecho ballet clásico también podía dar clases de composición. Entonces, desde el inicio había como el tomar responsabilidad hacia a cómo aprender. Pero también esto significó organizar talleres, encuentros, con seminarios con otras personas que podían venir al Odin y el Odin organizaba todo, entonces tomaba participantes, hacía la comida, preparaba las camas y al mismo tiempo con los otros participantes aprendía de todas las personas que venían visitando para dar cursos. Y la sensación es que nosotros hemos recibido mucho y tenemos la responsabilidad de devolver, de dar nuestra experiencia, de compartirla. Y uno no devuelve a las mismas personas que han dado, sino que devuelve a otros. Y no es una sensación de sentir, tenemos un método, tenemos una técnica, tenemos que darla, sino es mucho más una situación de compartir una experiencia donde todos estamos en la situación de aprender a aprender. O sea, no es que con nuestros años de experiencia podemos decir así es que tienen que hacer teatro los otros, no. Podemos compartir nuestra experiencia, pero son las personas que nos visitan, que nos ven, que quieren saber, que tienen que ver cómo transformar nuestra experiencia en algo que sirva para ellos, para el teatro que quieren hacer, que es diferente del nuestro. Entonces, ahí es la experiencia, no es solo el momento que tú aprendes un ejercicio, lo repites, pero es también cómo entras en la sala, cómo preparas la sala, cómo estás vestido, cómo te comportas con los otros que están participando, cómo después compartes la comida, las tareas prácticas, la limpieza. Todo esto hace parte de la experiencia. Y creo que el momento de la verdad, del aprender, está cuando preparas un espectáculo. Por esto, yo, trabajando con otros que afuera del Odin Theatret, en un momento llego al momento de querer poner en escena con estas personas, porque solo cuando se enfrentan con los espectadores que de verdad la exigencia, el rigor que exige el encuentro con el espectador hace que las personas aprenden de verdad el oficio. Entonces, hay como muchos niveles diferentes. Hay los talleres de 2, 3 días que pueden simplemente decir,
hay que trabajar, el camino es largo. Hay festivales como el Odeon Week Festival, donde es un bombardeo de informaciones que cada persona, pienso, necesita años para poder digerir después y transformar en su trabajo. Hay momentos más, procesos más largos donde hay personas que pueden trabajar varios años con algunos de nosotros. Hay los espectáculos que se crean. Es como si hay muchísimos elementos diferentes que hacen que uno puede aprender. Y el encuentro es algo que continúa en los años. Y si al inicio un ejercicio puede ser importante, después puede ser importante un descanso. Y después puede ser importante un espectáculo. Y después puede ser importante destruir, abandonar el espectáculo. Es como si es el contexto, el momento que decide lo que hay que intercambiar. Ok. Maestra, hablando un poco, ya no tanto del Odin, sino de su trabajo, digamos, en colaboración con otras y otros colegas e instituciones, ¿nos pudiera hablar un poco de Magdalena Project, que bueno, es un proyecto que ya tiene 24 años, ¿no? No, 34 años. Más, del 86. Okay, sí. La primera idea fue en el 83. Oh, ya va para los 40. Es que es impresionante. O sea, decirlo es como que, bueno, lo estamos diciendo aquí, pero ya realmente considerarlo, digo, yo ni había nacido, y es impresionante. Y bueno, es un proyecto que es de mujeres en el teatro, es un proyecto internacional, y también está Open Page, que es una publicación también. Entonces, ¿pudiera hablarnos sobre estos dos proyectos y sobre la perspectiva femenina que los encuadra? Bien, la primera idea de lo que después se ha vuelto una red en todo el mundo fue durante un encuentro de grupos de teatro en Italia. Y había el Grenland Free Theatre de la Noruega, había el Cardiff Laboratory Theatre de Gales, había algunos de Odin Theatre, el Teatro de Fortuna, había Dominique Morin, que era un actor francés con su mujer Brigitte Sirla. Entonces, y había La Tartana, también un grupo de Madrid, de España. Y todos esos grupos estaban juntos para trabajar un espectáculo. Entonces había como una situación de trabajo que era muy interesante. Y durante una pausa decimos, sí, queremos mucho poder volver a hacer esto. Pero cuando decimos esto, dijimos, sí, pero la próxima vez no invitamos los grupos al completo, solo las personas de los grupos que nos gustan. Y cuando dijimos esto, nos damos cuenta que las personas que nos gustaban eran las mujeres de los grupos. Y creo que esto era porque en este momento histórico, en los grupos había mujeres actrices, más que nada, muy fuertes, que eran como el punto de atracción en los espectáculos y muchas veces dirigidos por directores hombres. Y era un momento cuando había un cansancio de los encuentros de grupos sobre el entrenamiento, había como otras preguntas, y estas preguntas eran mucho las mujeres que la ponían. Entonces Jill Greenhalgh, que era actriz del Cardiff Laboratory Theatre en este momento, decidió organizar un festival que se hizo en el 86 en Cardiff, donde invitó 36 mujeres de grupos de todo el mundo.
Y fue un festival de 3 semanas y una semana era como un festival normal, con espectáculos, charlas, talleres, y después hubo 2 semanas de trabajo hacia un espectáculo. Al final, muchas de las mujeres dijeron que querían tener otros encuentros, que se iban sintiéndose más fuertes, no aisladas, y con la sensación de haber compartido algo, no con la necesidad de venir con su propio punto de vista, de discutir, de tener razón o no razón, de ser buenos o malos actores, sino de verdad una situación de compartir. Esto fue en el 86. La historia es muy, muy larga. Ha pasado por momentos en los cuales muchas de estas mujeres empezaron a dirigir, después encuentros sobre todo el trabajo que uno podía llamar político, pero con la política que ya tiene otro sentido de lo que tenía en los años 60, 70, es más como una necesidad de tomar posición hacia lo que pasa en nuestras comunidades, sociedades, y mucho trabajo vocal y encuentros que empiezan a ser en el mundo entero. Yo organicé en Josebro, en el Odin, el Festival Transit, que hago cada 2, 3 años, cuando tengo la fuerza, la energía y también la necesidad de hacerlo. Y la motivación que empujó Jill al inicio era mucho la rabia, como la rabia por la falta de espacio por las mujeres, la rabia por no poder expresarse con su lenguaje como mujeres, hacer sus espectáculos, la falta de autonomía como mujeres. Mientras para mí la motivación era un poco diferente, era más, creo, una curiosidad que venía al escuchar las conferencias de Eugenio sobre la historia del teatro, y me preguntaba por qué él siempre, cuando hablaba de la historia del teatro, nombraba hombres. Podía ser Stanislavski, Artaud, Copeau, Meyerhold, Grotowski, pero era como si las mujeres eran totalmente ausentes de la historia del teatro, presentes en la historia de la danza, pero en el teatro eran sí nombradas como actrices, hay biografías, hay cartas, pero era como si no eran consideradas cuando se habla de la historia del teatro. Y esto para responderte también sobre Open Page, porque es de ahí que nace también la necesidad de la newsletter primero, que es como un periódico de noticias, y después la Open Page como revista que toma temas. Porque una vez, cuando murió Sanjukta Panigrahi, la bailarina clásica de la India, que había fundado la ISTA, International School of Theatre Anthropology, con Eugenio y otros. Cuando ella murió, yo quería que pudiese continuar a vivir y continuar como a comunicar la belleza increíble de esta mujer. Y escribí un artículo y lo envié a una revista de teatro internacional, y el director de esta revista me dijo: sí, el artículo está muy bien escrito, es muy cálido, pero no lo puedo publicar porque es demasiado personal. Y ahí entendí por qué las mujeres están ausentes, porque la experiencia personal y también la manera de enfrentarnos al oficio
viene mucho de la experiencia personal y el lenguaje que utilizamos es personal. Entonces, empecé con la idea de la revista Open Page justamente para valorizar este otro lenguaje, que no es un lenguaje objetivo académico, sino es un lenguaje que trata de tomar la experiencia personal, que no debe ser privada, debe ser algo que se transmite, que trascende la persona para llegar a otros, pero tiene la base en esta verdad que es personal, que no es válida para todos en general. Entonces, en The Open Page se puede tomar un tema que puede ser, siempre hay teatro, mujeres, y después una palabra que puede ser personaje, puede ser voz, puede ser texto, puede ser vida, puede ser transgresión. Y ahí invitamos mujeres de diferentes edades, de diferentes experiencias, y sobre todo es importante esto del internacional, porque desde el primer festival en el 86 nos hemos dado cuenta de cómo las palabras tienen significados completamente diferentes dependiendo de dónde vienes, del contexto en el cual tú hablas. Por ejemplo, la palabra feminismo, que en el primer festival, me acuerdo, las inglesas o las norteamericanas, para ellas, feminismo podía ser no ponerse maquillaje. Para todas las mujeres que venían de Europa del Este, que en este momento todavía existía, de la Unión Soviética, de la Checoslovaquia, de la Hungría, para ellos ponerse maquillaje era feminismo. Entonces, las palabras tienen significaciones muy diferentes y es muy importante aprender a comunicar más allá de las palabras. En esto, el teatro nos enseña muchísimo, porque el teatro, a través del lenguaje del cuerpo, de los impulsos físicos, del poder decir una cosa con el brazo y otra cosa con el pie, otra cosa con la voz y otra cosa con el texto, nos enseña que la comunicación es a diferentes niveles al mismo tiempo. Y como mujeres en teatro encontramos un campo donde podemos utilizar también nuestra experiencia de saber accionar a diferentes niveles, haciendo cosas al mismo tiempo y no una después de la otra. Los encuentros han sido muy importantes para mujeres en todo el mundo y cuando me preguntan, pero ¿qué es Magdalena? La imagen que uso a menudo es que la red está hecha de líneas, de hilos que se encuentran, que se cruzan. El hilo puede ser una mujer, puede ser un espectáculo, un festival, un taller, un encuentro en la web, como estamos haciendo. Pero todos esos hilos que se cruzan crean nudos donde algo pasa, pero también crean un espacio vacío en el medio, como entre los cruces hay un espacio vacío. Y este espacio vacío hay que llenarlo con un sentido que es propio. No hay una regla, no hay un método, no hay algo que es fijo. Es algo que cambia todo el tiempo y cada mujer tiene que darle este sentido. Y para las mujeres que viven en Ciudad Juárez, claro, todos sabemos los temas dramáticos que están alrededor de las mujeres ahí,
que pueden ser diferentes de otros. ¿Cómo se responde? Y hice un espectáculo que partió justamente del tema de las mujeres, de los feminicidios en la frontera entre México y Estados Unidos. El espectáculo se llama Anónimas y es porque muchas de estas mujeres se vuelven solo números, estadísticas y no tienen más cara. Y para mí es como fundamental volver a las caras de estas mujeres. Y entonces, anónimas son también nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que tal vez no cuentan en la historia general del mundo, pero son muy importantes en nuestra pequeña historia personal. Wow. Bueno, hay como mucho de qué hablar en ese sentido. Sería súper interesante poder en algún momento ver ese espectáculo en Juárez. Pero bueno, las cosas que tienen que pasar y ya veremos. Maestra, por último, ya para cerrar tristemente, queremos preguntarle acerca de la actualidad del teatro, a cómo la contingencia y la pandemia del COVID cambiaron el día a día del Odin Theatret y cómo han replanteado atravesar por esta situación y el futuro del grupo pues, del grupo del Odin Theatret. Bien, siempre cuando hablo de esta situación tengo que decir que en Dinamarca, en comparación a otros países, estamos en una situación de lujo total. En parte porque, por ejemplo, yo vivo en el campo, entonces no estoy en un pequeño departamento en una ciudad con millones de habitantes. Tengo la posibilidad de salir, de caminar, de ver el horizonte, pero también en Dinamarca hubo un apoyo económico fuerte de parte del Estado que pagó el 75% de los sueldos de los trabajadores de cualquier empresa que prometía de no licenciar, despedir los trabajadores. Entonces hubo apoyo económico grande que permitía también a nuestro teatro de continuar a sobrevivir, aunque saltaron las giras, los espectáculos y las actividades públicas no se podían hacer. Cuando empezó todo, nosotros estábamos en el último día de una mente colectiva, o sea, un grupo de participantes que seguían los ensayos de nuestro último montaje que estamos trabajando ahora. Y fue increíble porque teníamos 25 personas en el Odin que un día para el otro no podían partir porque se cerraron las fronteras, los aviones no habían, viajar era muy difícil. Y dos de Norteamérica, de Estados Unidos, se quedaron en el Odin 2 meses después porque no tenían manera de volver. Lo que pasó fue que ustedes me imagino que saben también de la situación dramática que hubo en Italia. Sí, claro. Y en Dinamarca, el ministro de la Salud de Dinamarca era amigo personal del ministro de la Salud italiano. Entonces, mientras que a nivel del gobierno en general estaban bastante relajados y que empezaban a hablar de cómo se tenía que reaccionar a este problema de la infección del corona,
los dos ministros se hablaron y el ministro italiano dijo al danés, tienen que cerrar todo inmediatamente. Y entonces el gobierno de Dinamarca reaccionó muy rápidamente y de un día para el otro cerró todos los trabajos públicos, todas las escuelas y los restaurantes, los bares, los teatros, así, todo se cerró de un día para el otro. Pero esto tuvo como consecuencia que la pandemia no fue tan grave aquí en Dinamarca al inicio. Se logró como preparar la situación y no se llegó nunca a lo que han vivido en Italia y que ahora están viviendo mucho en Brasil, en la India, en Perú, en parte en Colombia, en México y en Estados Unidos. Para nosotros significó que cerramos el teatro. Había algunas personas que trabajaban en el teatro, un grupo que se llama el grupo Ícaros, que trabaja, es un grupo de jóvenes que trabaja con dos de los actores de Odin, Carolina Pizarro y Luis Alonso, que son chilenos. Y ellos continuaron a trabajar juntos en el teatro, viviendo allá, mientras que yo transformé mi casa para crear una sala de trabajo. Entonces, he movido todos los muebles en mi sala, las alfombras, y hice una sala de ensayo. Y lo que fue interesante que antes yo siempre decía que me gustaba mucho trabajar sola y que era fantástico cuando todos estaban de vacaciones en el Odin y podía trabajar sola en la sala. Y en el momento en el cual no era mi elección, sino que era algo forzado desde afuera, al inicio fue duro. Era como si no lograba concentrarme. Y para mí fue necesario bailar. Al inicio fue mucho esto de poner música y bailar, de no tener el tiempo de pensar. Después empezamos también con tareas hacia el espectáculo nuevo, entonces empecé a ensayar para el espectáculo nuevo y al inicio de mayo empezamos de nuevo a ensayar en el teatro para este espectáculo. Entonces éramos un grupo de 10 personas y que era posible, solo que teníamos que tener distancia, que tratamos de hacer, no éramos muy buenos a respetar esto de la distancia, pero tratamos de hacerlo. Y después tuvimos las vacaciones de verano, entonces un periodo en el cual estábamos separados y allí yo pude viajar por primera vez a Italia porque yo tengo mi familia, mi madre, mi padre viven allá. Entonces para mí fue durísimo este periodo que podía visitarlo. Y después en agosto empezamos de nuevo y hicimos nuestro primer espectáculo público con espectadores que tienen que tener distancia, entonces hay una silla vacía entre cada espectador y los espectadores están con mascarillas. Hacer espectáculos con espectadores con mascarillas es una experiencia muy, muy extraña. Pero imagino que todos van a tener esta experiencia en un momento u otro. Y hicimos también la Odin Week Festival solo con 22 participantes. Normalmente tenemos alrededor de 60. Pero fue fundamental para nosotros poder
tomar todos los espectáculos de repertorio, porque algunos hacían un año que no habíamos hecho. Entonces, hay mucho miedo de perder los espectáculos cuando no se hacen durante tanto tiempo. Hicimos 3 ensayos de cada espectáculo. Normalmente hacemos solo un ensayo cuando retomamos. Y nos falta poder hacer el árbol porque tienen la actriz que viene de India y el actor que viene de Bali, y todavía hay problemas con las fronteras que están cerradas. Esa fue una experiencia también muy extraña porque Dinamarca cerró las fronteras que en Europa con el Schengen estaban abiertas. Y cuando hubo la crisis de los inmigrantes que venían de Siria, con mucha reacción en contra de parte del gobierno de entonces en Dinamarca, también se cerró, después se abrieron las fronteras de nuevo, y cerrarlas era como, es duro, porque provoca mucho miedo del extranjero, miedo del otro, que es algo que para el teatro de seguro no es bueno. Tenemos que luchar con esto, tenemos que poder crear situaciones donde el encuentro con el otro es una buena experiencia. Claro, claro, porque tal vez quedará en mucha parte de la población quedará la noción de desconfiar del otro por el virus en sí, ¿no? Por esta noción de, pues, de enfermedad que puede estar en los otros. Y creo que sí es pues que el teatro puede aportar mucho para contrarrestar esa noción, porque es una noción de, pues sí, separatista y de desunión. Y para los tiempos que se vienen, me parece que debemos, al contrario, tratar de estar unidos más que nunca. Te puedo contar una experiencia que viene de Argentina, claro, de Buenos Aires, porque Ana Wolf, que es una actriz que ha trabajado mucho conmigo, he hecho varios espectáculos con ella. Durante todo el lockdown, era como, decía que perdía el sentido del teatro por no poder encontrarse con espectadores, hacer su trabajo afuera, estaba encerrada en casa. Y ahora han hecho espectáculos que hacen para las personas que esperan en las colas cuando hacen para recibir la bolsa de comida. Ellos van, y cuando las personas están en estas colas esperando para la bolsa de comida, hacen pequeñas escenas, bailas, música, y ella me cuenta que es increíble cómo la gente los recibe, pero también para ellos que hacen estas escenas es como si el teatro vuelve a tener sentido. Claro. Entonces, es como si el teatro tiene que encontrar otras maneras de estar presente y poder encontrarse con espectadores. Sí, claro, y debemos, creo, ser valientes y creativos y creativas para poder encontrar esos canales. Y bueno, así rápidamente le comento que aquí en nuestro país, en México, en Juárez particularmente, yo estoy muy feliz porque las compañías y los artistas estamos buscando los canales y ha habido encuentros o se han encontrado nuevas formas que a mí me parece que, pues, que los teatreros hemos encontrado la manera de darle la vuelta a la situación y de que, al contrario de que pueda ser una cuestión perjudicial para el oficio, que sí lo es, y para la comunión que da el teatro, pero también nos ha dado la oportunidad de encontrar otros lenguajes, otras voces y otras formas, y de ir al encuentro con los espectadores a lo mejor en formas que antes no nos hubiéramos imaginado, de no ser por esta situación. Entonces, pues maestra, le agradecemos muchísimo
estos minutos, esta hora, o no, no sé cuánto tiempo llevaremos, que nos ha regalado de su tiempo. Es una manera para nosotros muy especial de cerrar esta segunda temporada de entrevistas, porque pues tenemos una relación con el Odin, digamos, no que se mantiene con los años y eso, pero que siempre está en nuestros corazones y en nuestras mentes, estos encuentros que hemos tenido y como bien dice usted, la Odin Week Festival que tuvimos la oportunidad de asistir en el 2011 es una experiencia que como bombardeo de ideas y de experiencias, pues sí requieres años de la vida, ¿no? Para seguir analizando, para seguir asimilando y para poder seguir con suerte poniendo en práctica y en acciones lo que la mente y el corazón de cada quien de los que hemos vivido esas experiencias, pues nos da, ¿no? Para hacer y para pensar. Entonces, agradecemos mucho, larga vida al Odin Theatre, que sean muchos años más. Es impresionante un grupo de 56 años y que, como se ve, parece que va a llegar a muchos más. Felicidades. Gracias. Y pues a toda nuestra comunidad, que esperemos que haya crecido un poco con esta entrevista y con esta segunda temporada. Les agradecemos a todos y todas ustedes que nos ven aquí en Juárez, en México y en cualquier lugar del mundo. Regresamos con una tercera temporada, ya les diremos cuándo, y entre la segunda y la tercera tendremos algunas sorpresas del intermedio. Queremos dar a conocer también mucho el trabajo de nuestros colegas de Ciudad Juárez, entonces vamos a ir por ahí. Pero bueno, vendrán sorpresas y seguimos en nuestras celebraciones por nuestro 10º aniversario. Muchas gracias a todas y todos los que nos vieron y a los que nos van a ver al rato o en los días subsecuentes. Hasta luego, maestra, muchas gracias y nos veremos luego. Bye, bye a todo el mundo. Nos vemos.